Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Hoy os vengo con un vídeo sobre Halil Brahim Ceylan y Esla Turkoglu. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. En el vasto universo de las series turcas, donde la competencia es feroz y cada semana surgen nuevas revelaciones actorales, hay momentos en los que una actriz logra capturar no solo la atención, sino también el corazón del público. Eso fue exactamente lo que ocurrió anoche, cuando Esla Turkoglu deslumbró a millones con su actuación en el último episodio de KZLCK Şerbeti. La joven estrella, que ya venía acumulando elogios en las últimas semanas, se consagró definitivamente como una de las figuras más importantes y emocionantes del panorama audiovisual turco actual. Una actuación que dejó sin aliento. Desde que comenzó la emisión del episodio, la tensión narrativa y la carga emocional eran palpables. Sin embargo, fue en una escena clave, una confrontación cargada de lágrimas, palabras entrecortadas y miradas que decían más que 1000 diálogos, donde Esla dejó en claro que no solo interpreta, sino que vive a su personaje. Los usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar. Cientos de clips del episodio comenzaron a circular por TikTok, Twitter X e Instagram, donde frases como la mejor escena de toda la temporada, Esla no actuó, simplemente nos regaló su alma o cómo se puede llorar de esa manera tan real, fueron tendencia por horas. Y es que hay momentos televisivos que trascienden la pantalla y se graban en la memoria colectiva. Este fue uno de ellos. La manera en que su personaje enfrentó la traición, el dolor, la desilusión y la fuerza interna para seguir adelante fue descrita por los críticos como un acto de maestría emocional. El crecimiento de una actriz extraordinaria. Esla Turkoglu no es una recién llegada al mundo del espectáculo, pero lo que ha conseguido con KZLCK Şerbeti es otro nivel. Ya no se trata solo de una actriz joven y talentosa, ahora es una referencia. Su evolución actoral ha sido constante y evidente. Desde sus primeros trabajos televisivos hasta el fenómeno actual, ha sabido trabajar con humildad, pasión y una determinación inquebrantable. En entrevistas recientes, Esla ha confesado que prepararse para este papel le exigió mucho más de lo habitual. Estudió psicología emocional, trabajó con coaches actorales y se involucró activamente en el desarrollo del guión. Quería que cada palabra, cada silencio, tuviera sentido, dijo en una charla con una revista local. Ese esfuerzo se refleja en pantalla. No es casualidad que muchos colegas del medio la feliciten públicamente por su trabajo, e incluso actores veteranos hayan expresado su admiración. Estamos ante una estrella que marcará época, declaró uno de los guionistas más reconocidos de Turquía. El fenómeno en redes, una estrella que conecta con su público. Uno de los elementos que más potencia la figura de Esla Turkoglu es su relación con los fans. Con casi 4 millones de seguidores en Instagram, y una presencia cada vez más fuerte en TikTok, la actriz mantiene una comunicación constante con su audiencia. Publica fotos del set, vídeos de preparación, momentos divertidos con sus compañeros de reparto y, ocasionalmente, reflexiones personales que la muestran como una persona sensible y cercana. Tras la emisión del episodio, Esla compartió en sus historias una imagen con el simple texto: "Gracias por sentir conmigo". En menos de una hora, más de 500.000 de personas reaccionaron con corazones y mensajes de apoyo.
Incluso celebridades y críticos de cine comenzaron a compartir fragmentos de la escena en sus redes, recomendando verla como un ejemplo de interpretación emocional sin artificios. Los hashtags #Slaturkolu, #Kızılkerbeti y #Actuación del año estuvieron entre los más usados en Turquía, España, Argentina y México durante varias horas. Más allá de la pantalla, la responsabilidad de emocionar. Para Esla, el arte de actuar no se limita a repetir un guión o interpretar una emoción. Ella lo ve como una forma de responsabilidad social y emocional. En declaraciones pasadas, mencionó que su objetivo principal siempre es que el espectador se sienta identificado y representado, especialmente las mujeres que atraviesan situaciones difíciles. Si con mi actuación logro que alguien se sienta acompañada, comprendida o simplemente aliviada, entonces todo vale la pena, dijo en una entrevista reciente. Este enfoque empático ha sido una de las claves de su éxito. En una época donde muchas figuras públicas se centran en la superficialidad, Esla construye puentes con su audiencia desde lo humano. Su compromiso con las causas sociales, su participación en campañas de concienciación y su constante mensaje de apoyo a las mujeres jóvenes la consolidan como una figura admirable dentro y fuera del set. ¿Qué sigue para Esla? El éxito de este último episodio de Kızılkerbeti ha abierto aún más puertas para Slaturkolu. Productores internacionales han comenzado a interesarse en su talento, y según rumores cercanos, ya habría recibido propuestas para trabajar en una coproducción turco-española. Aunque todavía no hay confirmaciones oficiales, lo que sí se sabe es que el futuro de la actriz es brillante. Mientras tanto, el equipo de Kızılkerbeti prepara los próximos capítulos con gran expectativa. Tras una interpretación tan impactante, las expectativas están por las nubes. Pero si algo ha demostrado Esla es que está preparada para superar cualquier reto. Conclusión: una artista en estado de gracia. En un mundo audiovisual saturado de contenidos, personajes vacíos y emociones prefabricadas, Slaturkolu ha irrumpido con fuerza, autenticidad y talento. Su actuación en el último capítulo de Kızılkerbeti no solo elevó la serie a un nuevo nivel, sino que también consolidó su nombre entre los más respetados de su generación. La audiencia no solo la admira, la quiere. Porque más allá del brillo de la pantalla, Esla representa ese tipo de artistas que no necesitan escándalos ni titulares polémicos para destacar. Le basta con una escena, una lágrima, una mirada. Y con eso, lo dice todo. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y adiós.